Horacio Quiroga, junto a Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, es uno de los grandes referentes del cuento latinoamericano y es considerado por algunos como el Edgar Allan Poe de estas latitudes, porque es un autor que incorpora el terror psicológico, que combina la locura con lo sobrenatural en sus relatos sumamente escalofriantes, sumamente entretenidos. En esta oportunidad voy a compartir algunos de los mejores cuentos que he leído de Horacio Quiroga y que se encuentran específicamente en dos antologías: la antología titulada Cuentos de Amor, Muerte y Locura y la antología titulada El Hombre Muerto. El primer cuento del cual quiero hablar de Quiroga se titula La meningitis y su sombra. Resulta que hay una bella dama que comienza a sufrir una enfermedad, la meningitis, que la deja paralizada en la cama y no puede hablar, no puede moverse, hasta que durante las noches, afligida por la fiebre, empieza con una voz delirante a pronunciar el nombre del protagonista. Resulta que el protagonista había tenido muy poca interacción con esa familia, rara vez se había reunido con ellos, y la familia estaba muy consternada porque el único que era allegado al protagonista era el hermano de la mujer que estaba sufriendo los ataques de meningitis. Y entonces el hermano le escribe al protagonista que por favor acuda esa misma noche a su casa para algo muy urgente. El protagonista no sabe de qué se trata, acude a la casa y le explican la situación y no puede creer que, a pesar de haber visto a la mujer una o dos veces, ella, en sus delirios de fiebre causados por la meningitis, lo llama y le pide que la ame y le confiesa un amor que parece sacado de una novela, de un poema. El relato evoluciona de tal manera que la familia, muy asustada, muy confundida, perpleja, le pide al protagonista que por favor cuide a la mujer y que finja que está escuchando sus palabras desesperadas. Entonces el protagonista comienza a acompañarla varias noches mientras le dan esos delirios inspirados por la fiebre y trata de consolarla, hasta que finalmente la mujer se recupera de la meningitis, le agradece al protagonista sus cuidados y al final resulta que el protagonista comienza a enamorarse de la mujer, pero cuando la mujer se recupera está seguro que ese afecto, ese amor que profesaba ella hacia él era solamente un efecto de la enfermedad. Entonces el protagonista básicamente trata de sepultar sus sentimientos porque no cree que haya esperanza alguna de que la mujer lo ame, pero la desesperación y la angustia lo obligan a contactarla, a enfrentarla con relación a la pregunta de si realmente lo ama o si fue simplemente un arrebato causado por la enfermedad. Y resulta que la mujer era plenamente consciente de todo lo que estaba diciendo y solamente esperaba que él se confesara. Se casan y viven felices después. Otro cuento excepcional de Quiroga se llama El Hombre Muerto. Es un campesino que una mañana sale de su finca y mientras va a cruzar una cerca se tropieza, tiene un accidente absurdo en apariencia, pero muy cotidiano, y ahí está la esencia del cuento: la muerte que ocurre sin advertencia, la muerte que ocurre sin previo aviso, la muerte que sucede repentinamente cuando menos se la espera. Se tropieza y cae sobre su propio machete y muere, y mientras está agonizando intenta ver a su hijo y a su esposa en la casa que él tiene en el campo, y es toda una representación literaria de la propia experiencia de Quiroga con la muerte absurda. Recordemos que el padre de Quiroga murió con una escopeta en un accidente. Recordemos que el padrastro de Quiroga se suicidó. Recordemos que Quiroga mató a su mejor amigo accidentalmente con una pistola que él estaba verificando y sin darse cuenta accionó el gatillo y le disparó a su amigo. Entonces Quiroga en ese cuento retrata la absurdidad de la muerte que ocurre sin ninguna razón y que nos amenaza a todos los seres vivos. Otro cuento excepcional de Quiroga se titula La gallina degollada. Una pareja comienza a tener hijos enfermos, nacen unos tras otros con una enfermedad muy particular y escalofriante porque no dicen palabra alguna, tienen una apariencia, como dice Quiroga, de bobos, entre comillas, de enfermos que no pueden percibir las cosas aparentemente, pero que parecen estar más conscientes de lo que sus gestos
sugieren, es decir, tiene una apariencia alejada de la realidad, unos gestos que sugieren distracción, que sugieren incapacidad para comprender, pero hay algo perverso, como si estuviesen observando en medio de ese silencio, como si estuviesen percibiendo y siendo conscientes de todo a pesar de lo que sugiere su apariencia. Finalmente la pareja tiene una niña que nace normal y Quiroga genialmente describe el conflicto de los esposos que se culpan el uno al otro por la enfermedad de sus otros 3 hijos, pero cuando nace la niña finalmente tiene una razón para estar felices y para amarse, porque la niña es, entre comillas, normal. Y una mañana los 3 hermanos enfermos acuden a la cocina y la sirvienta está degollando una gallina y se quedan fascinados por la sangre y en su perplejidad de enfermos muestran una curiosidad y una fascinación mórbida por toda la sangre que se está derramando conforme la cocinera está matando la gallina. Entonces la cocinera los espanta horrorizada y esa misma tarde los hermanos se quedan con la niña porque los papás están trabajando y la niña se asoma por una cerca y se aproximan los 3 hermanos enfermos, la rodean y de repente la agarran entre los 3 y comienzan a degollarla y la vuelven pedazos como la gallina a la que habían visto degollar en la cocina. El papá es el que entra junto a la mamá, pero el papá es el que entra a la cocina y recoge el cuerpo de su hija porque luego los 3 enfermos la llevan a la cocina y la terminan de despedazar allá. Gallina degollada, un cuento terrorífico. Otro cuento muy bueno de Horacio Quiroga es Perro Rabioso. El perro rabioso comienza con una persona que está subida en un árbol rodeado por los campesinos de una vereda que están armados y el lector tiene la intriga de saber cuál es la explicación de esa situación. Entonces resulta que el protagonista vive con la esposa y con la mamá y tiene miedo porque dicen que hay un perro con rabia que está rondando los alrededores. El protagonista espera al perro y se describe toda la tensión, todo el suspenso por la bestia infectada. Finalmente enfrenta al perro y el perro lo muerde. Y el protagonista inicialmente no quiere preocupar a la esposa y a la mamá porque lo ha mordido el perro con rabia. Entonces espera y al transcurrir 40 días, a pesar de todas las quejas y todas las preocupaciones de la mamá y de la esposa, porque al final les cuenta, el protagonista considera que ya está a salvo porque no tiene los síntomas de la rabia. Y a manera de diario va escribiendo, sin embargo, que la mamá y la esposa hablan a sus espaldas y comienza a mostrar síntomas paranoicos, de tal manera que el lector se da cuenta que en efecto son los síntomas de la enfermedad, pese a lo que creía el protagonista, y finalmente el protagonista se enloquece. Es una descripción del descenso a la locura provocada por la rabia, muy angustiante, muy escalofriante y muy impactante. Otro cuento genial de Horacio Quiroga se titula El infierno artificial y es un cuento sobre el infierno de la drogadicción. Entonces el personaje va a un cementerio y encuentra un esqueleto y resulta que el esqueleto es adicto a la cocaína y le cuenta su historia, le cuenta cómo incluso su pareja se volvió adicta y cómo ambos murieron de una sobredosis y a pesar de haber muerto siguen siendo adictos a la cocaína incluso después de muertos. Otro cuento maravilloso de Quiroga es Anaconda, un cuento en donde se describe gran variedad de serpientes con cualidades humanas que se reúnen en una asamblea para intentar decidir qué hacer ante la presencia de unos seres humanos en su territorio. Es un cuento sumamente inteligente que hace que el lector tome el bando de las serpientes, que se solidarice con su lucha y que sufra con su eventual extinción. Las serpientes maquinan todo tipo de planes, hacen todo tipo de estrategias, luchan contra los seres humanos que resulta que son unos científicos que están haciendo un suero contra todos los tipos de venenos de las serpientes conocidas en la región porque es una zona llena y llena de serpientes y Quiroga despliega su gran conocimiento de las diferentes especies de víboras que hay, los colores, las propiedades, el tamaño, las cualidades en cuanto al veneno, un cuento muy muy detallado.